Vamos a finalizar la sección de SEO y posicionamiento de nuestro sitio. Y para hacerlo lo haremos incluyendo o registrando nuestro sitio, nuestro negocio en lo que es Google My Business. Por supuesto, ya extinta, ahora esto se hace a través de Google Maps, pero que la funcionalidad sigue siendo la misma. ¿Y qué es Google My Business? Es una herramienta que nos ayuda a tener presencia en Internet, a mostrarnos en Internet, como lo hacen las demás herramientas que hemos venido abordando en esta sección. Y les quiero mostrar, por ejemplo, mi sitio web, que cuando alguien escribe Edwin Bravo, aparece aquí mi información a la izquierda, pero aparece esta tarjeta al lado derecho sobre el nombre de mi negocio, sobre el sitio web, cómo llegar, sobre el mapa y una serie de información que se puede incluir. Así es que vamos a hacer eso en este video y para eso nos vamos a ir aquí a Google Maps. Ahora se hace desde Google Maps, antes se hacía desde Google My Business, ya fue eliminada. Entonces, una vez que estamos en Google Maps y estamos debidamente registrados, lógicamente nos vamos aquí al menú hamburguesa y en la parte inferior encontramos la opción de añadir tu empresa. Le doy clic ahí y me lleva aquí a esta parte. Le damos aquí en añadir empresa y le damos en añadir nuevamente. Aquí ponemos el nombre, en mi caso en mayúscula Edbra Estudio. Este es el nombre que aparecerá, es decir, este que vemos aquí. Le damos ahí con ese nombre y luego este es el nombre, categoría, le podemos poner estudio de fotografía. En mi caso, ese nombre le doy en siguiente. Luego aquí quieres añadir una ubicación a la que los clientes puedan ir como una tienda o una oficina. Lógicamente es lo que queremos si tenemos un estudio. Le damos que sí. Aquí dice cuál es la dirección, el país Costa Rica, código postal. Voy a poner este código postal rápido que tengo aquí. Provincia Santana, no es Santana, sería San José, la ciudad, el código postal y luego le daríamos en siguiente. Vean que todo lo vamos viendo cómo aparecería en la versión móvil y es tal cual como se va construyendo esa tarjeta. ¿Dónde está tu empresa? Aquí le podemos poner una ubicación exacta dando aquí en el más o si no, simplemente lo dejamos tal cual. Pero digamos que yo lo quiero poner con un punto con más precisión. Aquí me ubico en este punto y doy clic en este, olvido el nombre, honestamente, icono, lo selecciono y lo muevo donde yo quiero. Vean que aquí me aparece mi página o mi estudio, Edwin Bravo Photographer. Voy a darle un zoom más para ponerlo más por acá, no tan pegado porque si no me va a decir que ya existe. Puedo correr ese riesgo, pero lo voy a dejar como por ahí. Ahí está bien y le doy en siguiente. Haces entregas u ofreces servicios en domicilios y empresas. Por ejemplo, si visitas a tus clientes o entregas pedidos, puedes indicar dónde lo haces. Podría ser que sí. O aquí es decisión de cada uno, porque a ver, si hacemos sesiones fotográficas en estudio, pero también nos movilizamos, puede ser que le demos que sí. Añade tu zona de servicios. Vamos a poner acá eh, San José, Costa Rica. Ok, voy a poner la provincia de Alajuela. Ya ustedes pueden poner el estado, no sé cómo le llamen en sus debidos países. Ok, Alajuela, Alajuela. Ok, otra sería Heredia, Costa Rica. Otra provincia bastante cerca de donde yo vivo es Cartago. Y ahí las van seleccionando. Esas serían las zonas donde yo ofrecería mi servicio básicamente. Le doy en siguiente. Y aquí puedo poner un número de teléfono. Voy a poner otro número que tengo por ahí, 625 6250 0988, si no recuerdo. No es así como que lo utilice. Y aquí viene lo más importante, la URL de nuestro sitio web. Recuerden que es https dos puntos slash slash
edbrastudio.com. Si no tienen un sitio web, aquí le pondrían que no tienen, o en algunos casos la gente suele poner su página de Facebook. No sé si les funcione, pero lo más ideal es que pongan un sitio web, edbrastudio.com, y le doy en siguiente. Vamos a seguir y luego dice verificar. Google está verificando tu ficha. Dice que me va a revisar y me va a enviar al correo. Una vez que se haya verificado, este proceso puede tardar unos minutos. Solo las cuentas autorizadas podrán modificar este perfil de empresa en Google. Así es que importante el correo al que nos va a llegar la información. Le voy a dar en siguiente y aquí yo podría añadir servicios, fotos de carnet y retratos. No puede ser otro tipo de servicios como eh, bodas y compromisos, puede ser eventos y fiestas, fotos, carnes y retratos. Está bien, aquí puedo poner lo, lo que, lo que yo exactamente ofrezco. Vamos a ver sesiones. Oh, voy a poner fotografía a ver qué aparece. Foto. Fotografía boudoir, correcto. Puedo poner, y vamos a ver, sesión embarazo, sesión, mejor fotografía, a ver qué otras opciones me aparecen. Fotografía infantil no, fotografía artística podría ser. Y aquí ustedes pueden poner las que ustedes deseen. Yo voy a dejar esas por el momento y le doy en siguiente. Vamos a darle en siguiente y aquí podemos poner nuestro horario de atención. De momento está todo de lunes a viernes abierto. Si yo le pongo acá, perdón, estaba cerrado. Aquí yo puedo poner el horario en cada uno de los días. Yo voy a poner acá la hora, por ejemplo, de las 9, o vamos a cambiar de las 8 a las 17. Ok, vamos a hacerlo acá. Igual forma, 8 a las 5 de la tarde. Y ahí estaría toda esta información. Lógicamente la vamos a mostrar en nuestra tarjeta. Es muy poderosa esa tarjeta, les menciono. Luego aquí en viernes también 8, aquí 17. Si ustedes la saben configurar con mucho, mucho cuidado, y digamos que los viernes de 10 a, no sé, a las 3 15 horas, y no sé, los domingos pueden dejarlo cerrado y ahí básicamente. Le daríamos en siguiente y tendríamos ya nuestro horario de atención. Luego dice añadir mensajes. Permite que los clientes envíen mensajes a tu empresa en Google. Por supuesto, esto es importante. Le damos en siguiente. Añadir descripción de la empresa. Y aquí, para que no nos compliquemos, nosotros podríamos venir acá a optimización y seleccionamos esta descripción. Claro, ustedes pueden inspirarse aquí por tema de tiempo. No lo voy a hacer. Le doy en siguiente. Y aquí podría yo añadir alguna fotografía. Vamos a ver alguna fotografía que tengamos. Que tenemos aquí. Vamos a ver. Déjenme revisar. Ok, tengo estas, pero voy a subir una nada más. Voy a subir esta nada más para que ustedes vean cómo aparecería. Además, podemos subir, ¿por qué no?, nuestro logo. Creo que lo tenemos por acá. Aquí están logos, lógicamente. El logo puede ser este. Oh, perdón. Aquí lo que hice fue abrirlo. Era darle aquí añadir y aquí pegaba. Ok, y listo. Ahí tendríamos básicamente esas imágenes. Podemos subir muchas más para que los clientes las puedan visualizar. Le damos en siguiente y luego dice anúnciate fácilmente en pocos minutos. Le vamos a decir que no, es decir, aquí nos está recomendando crear una campaña en Google Ads. Le vamos a decir que por el momento no. Tus cambios se verán cuando completes la verificación. Le doy en
en aceptar y vean que aquí ya aparece, así aparecería nuestra tarjeta. Vean qué poderosa, aquí aparece Esbre Studio, contacto y así sería nuestra tarjeta. Por el momento nuestra información está siendo verificada. En cuanto ya esté todo listo, esto estará fuera y únicamente se mostrará nuestra tarjeta. Así es que vean qué potente es esta tarjeta. Nos vemos a continuación.